La asignación de curules que este proyecto de acuerdo nos propone no refleja de manera objetiva la pluralidad política que la ciudadanía expresó en las urnas el pasado 2 de junio. Para mí esto no es novedad, ya lo había visto anteriormente y hoy es más palpable. Dada la desproporción entre votos y escaños que desde 2021 advertí, me di a la tarea de analizar las razones por las que estamos frente a estas distorsiones, encontrando que el elemento generador de esas desproporciones se debe a la forma en la que inercialmente hemos venido leyendo y aplicando la regla constitucional para determinar los límites de sobrerepresentación. Límites que hay que señalar constituyen la principal referencia para determinar, mediante subsecuentes operaciones aritméticas, la asignación final de curules que le correspondan a cada uno de los partidos políticos. Para claridad de quienes nos escuchan y de las y los integrantes de este Consejo General, quiero precisar que los argumentos con los que voy a sustentar lo que acabo de decir se derivan de una traducción aritmética de lo que establece literalmente la Constitución y el acuerdo de este Consejo General 645 de 2023. Por lo que en todo momento aludiré a partidos políticos y no a coaliciones. Así entonces, el problema concreto radica en que, para determinar los límites de sobrerepresentación, lo que se ha venido haciendo es sumar, más bien regalar 8 puntos por igual a cada uno de los porcentajes de la votación nacional emitida de los partidos políticos. No obstante, esa simple operación equivale en los hechos a incrementar la base de cálculo de este proceso electoral en casi 4,5 millones de votos a cada partido político, como si todos ellos hubieran obtenido los mismos porcentajes de votación. Para demostrar lo anterior, quiero que veamos la siguiente tabla. Como podemos observar, el hecho de otorgar 8 enteros por igual a los porcentajes de cada uno de los partidos políticos, vean la columna D, implica que los límites máximos de sobrerepresentación se calculen sobre la base de 26,7 millones de votos adicionales al total de la votación nacional emitida. Votos que, por cierto, nadie depositó en las urnas. Veamos ahora la columna E. Con lo que se estaría incrementando de manera automática el límite de sobrerepresentación permitido a un 48% por encima de la totalidad de la votación nacional emitida. Regresemos a la columna D. Ahora bien, contrario a ese cálculo, pero ahora de acuerdo con la lectura y traducción aritmética que pongo sobre la mesa, pido a ustedes que revisemos de manera puntual lo que dice la fracción 5 del artículo 54. En una traducción, en ningún caso, o sea, nunca, un partido político podrá contar con un número de diputaciones por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara, es decir, una fracción de las 500 diputaciones disponibles que exceda en 8 puntos, no disenteros, a su porcentaje de la votación nacional emitida. Nótese que en esta última parte no dice a cada porcentaje, sino que se refiere a la fracción de los 8 puntos que le podrían corresponder a cada partido. Veamos ahora la siguiente tabla.
Por razón de tiempo, voy a utilizar a manera de ejemplo los números del partido Movimiento Ciudadano. A partir de la votación nacional emitida de Movimiento Ciudadano, casi 6.5 millones de votos que vemos en la columna A, se obtiene el porcentaje correspondiente a su votación nacional emitida, lo que nos da un resultado de 11.66% que vemos en la columna D, para luego, y aquí está el punto relevante desde mi punto de vista, obtener el 8% de su porcentaje de votación nacional emitida, es decir, el 8% que vemos en la columna D, y así tener un resultado de 0.93% como se refleja en la columna E, lo que posteriormente se debe sumar a su votación nacional emitida original que está en la columna D, obteniendo un resultado de 12.59 como se ve en la columna F, porcentaje sobre el cual se determinará su límite máximo de curules respecto del total de la Cámara, es decir, multiplicamos el resultado de la columna F por 500 entre 100, lo que nos da un resultado de 62 diputaciones, como vemos en la columna G. Esto, traducido en votos conforme al límite constitucional permitido, implica que Movimiento Ciudadano pueda sobrerepresentarse hasta en 519.642 votos, que efectivamente corresponden al 8% de sus votos obtenidos en las urnas, y esta mecánica puede replicarse para todos los partidos políticos. Como se observa, a diferencia del proyecto de acuerdo, si en lugar de sumar 8 enteros a cada partido político para calcular su límite de sobrerepresentación, lo que se hace es obtener el 8% del porcentaje de la votación nacional emitida de cada partido político para después sumarlo a su porcentaje original, lo que se logra es una distribución efectivamente proporcional respecto de los votos que realmente se depositaron en las urnas, lo que además es congruente con los valores reconocidos en nuestro sistema mixto con preponderancia mayoritaria, el principio de proporcionalidad, que significa la configuración del órgano legislativo que debe apegarse a la votación de cada partido político que obtuvo efectivamente en la elección, el principio de pluralidad política, el cual se traduce en la garantía de representación de todas las fuerzas políticas, sobre todo las minoritarias en la Cámara de Diputaciones, y el principio de efectividad del sufragio, que supone que la representación… ¿Le van a hacer una moción? Le quiero hacer una moción a la consejera Zavala para ver si puede continuar con la exposición. Así es. Gracias. Gracias, presidenta. Gracias, consejera Carla, y ya estoy terminando. Decía que se cumple con el principio de proporcionalidad, que significa que la configuración del órgano legislativo debe apegarse a la votación que cada opción política obtuvo efectivamente en la elección. El principio de pluralidad política, el que se traduce en la garantía de representación de todas las fuerzas políticas, sobre todo las minoritarias en la Cámara de Diputaciones, y el principio de efectividad del sufragio, que supone que la representación sea un reflejo de lo que efectivamente votó la ciudadanía. Llama la atención en lo que va de esta discusión, debate, que haya personas que olviden los elementos mínimos electorales. La consejera Claudia Zavala, en su intervención, creo que solo dijo una cosa atinada, que es que estamos en un sistema mixto con preponderancia mayoritaria. Nuestro sistema no es un sistema de representación pura. El argumento
detuvieron X porcentaje y se debiera tener el mismo porcentaje en la Cámara es un argumento inválido porque no aplica en nuestro sistema político, porque así se diseñó por ustedes, no por nosotros, por ustedes. Y en esa razón, esto es lo que ganó Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde, el 85% de los triunfos de mayoría, 256 distritos de 300. MC ganó 1. Ustedes en el PAN ganaron 30, más o menos. Y vienen ahora con el cuento de que quieren una representación pura, haciendo una interpretación fantasiosa de lo que está en la ley. Entendemos la desesperación de la oposición. No asimilan que perdieron. Quisieran un universo paralelo con base en la legislación de su mente, pero lo que me parece muy grave es que servidores públicos, consejeros, consejeras electorales, no asuman su obligación constitucional. Porque este no es un asunto novedoso. Se aprobó en el 2015, 2018, 2021. ¿Dónde estaban sus voces para alegar lo que hoy dicen cuando Morena los arrolló? Callaron, y no solo callaron. Quiero señalar lo que dijo aquí la consejera Claudia Zavala en el 2018. Me parece que el proyecto de acuerdo que está sobre la mesa, más allá de las posiciones antes o ahora que se puedan tener, ya tiene claridad. No hay un dilema en este caso, hay una norma que cumplir. Dice ahora, la inercia nos llevó a esto y ahora tenemos que repensar. Pero en el fondo lo que quiere decir es, mi propuesta es para limitar a la coalición de Morena, PT y Verde para que no puedan hacer reformas constitucionales. Y yo les quiero dar una noticia. Lo que nosotros hicimos en campaña fue justo eso, ir con una propuesta para pedirle a la gente lo que llamamos Plan C, solicitándoles su voto para nuestros partidos, expresamente dicho en campaña, para tener la mayoría calificada en el Senado y en diputados, para poder reformar la Constitución en beneficio de la gente. ¿Y qué hizo la gente? Nos dio esa confianza a nosotros. Y esa confianza la vamos a asumir con responsabilidad. Nuestra obligación es responderle a la gente, cumplir lo que desean y usar esa mayoría que nos dieron en beneficio del pueblo. Pero no puede venir aquí a hablarse de lo que no prevé la Constitución. Y lamento mucho, representante Sondón, que hables de trasvase de triunfos y de transferencia de votos cuando tú has sido un representante por años aquí y sabes cómo funciona la ley y solo tienes que leerla. Ley de partidos políticos, artículo 91. Deben los partidos en los convenios de coalición hacer el señalamiento, de ser el caso, del partido al que pertenecerá originalmente cada uno de los candidatos registrados por la coalición y el señalamiento del grupo parlamentario o partido en el que quedarán comprendidos. Cuando ustedes dijeron aquí en la mesa respecto de su coalición, queremos renunciar a este artículo, vamos en contra de este artículo y nuestra coalición no va a asumir lo que dice en el artículo. ¿Cuándo lo dijeron ustedes? Eso se llama cinismo. Venir a utilizar una figura de coalición y reprocharle a la otra que haga y use lo que está establecido en la ley se llama cinismo, se llama ser cobardes y no aceptar su derrota. Aquí no hay ningún trasvase de votos ni ningún trasvase de triunfos. Una coalición es, y usted lo sabe, representante, la unión de dos o más partidos para obtener un triunfo de mayoría. Y los votos se cuentan de todos los partidos para el candidato. Y para cada partido, para los efectos varios de representación proporcional, de financiamiento y de lo que prevé la ley. Así que no vengan a mentir. Vienen ustedes aquí a argumentar cosas
que están en la legislación de su mente. Pero nosotros, los partidos políticos todos, fuimos a una contienda con reglas preestablecidas. Una muy clara, el acuerdo CG 645-2023, que se aprobó en diciembre pasado, hace 7 meses. Lo aprobó este consejo, lo aprobó usted, consejero Jaime Rivera. Y en este acuerdo viene el detalle de cómo se iban a asignar las diputaciones de representación proporcional que se están aplicando en el acuerdo que se somete a consideración de este pleno el día de hoy. Eso se llama certeza jurídica. La certeza jurídica es la previsibilidad que tenemos para saber cuáles son las consecuencias al ubicarse en una hipótesis legal. Nuestra coalición tuvo la mayoría, no porque lo digan actores políticos, sino porque la gente fue y votó, y conforme las reglas establecidas en el artículo 54 de la Constitución, las reglas establecidas en la ley electoral, este acuerdo que aprobaron aquí en el INE en diciembre pasado, las y los consejeros, son los que nos da la pauta para tener la asignación conforme a las reglas del orden jurídico. Pretender algo diferente es inventar. Pretender algo diferente es, representante Sondón, lloriquear, no asumir la derrota, venir a inventar cosas que dicen la Constitución, venir a inventar cosas que no dice la ley, venir a inventar o desestimar un acuerdo como si no existiera, ser cínicos al no asumir cómo se conforman las coaliciones. Y nosotros estamos aquí simplemente para recordarles, perdieron, asúmanle, vamos a defender nuestros triunfos, donde por cierto nos aplicaron una restricción constitucional. A Morena le quitan 12 diputados por aplicarle el límite de la sobrerepresentación del 8%. Es una regla que está en la Constitución. Le están aplicando a Morena y nos restan 12 diputados. Y aplican otra regla que no está en la ley, la de afiliación efectiva, a la cual me referiré en mi siguiente intervención. Es cuanto, Presidenta. Muchísimas gracias, señor representante.